Muy buenas tardes a todos. El día de hoy presentando las noticias más relevantes de México. La educación se presenta frente a retos y problemáticas para alcanzar estándares altos de calidad. En otras noticias, se involucra la certificación y la acreditación en la educación. ¿Qué organismos intervienen en la educación educativa? Vamos a ver. Para comenzar, esta mañana la Universidad Intercontinental arroja información muy indispensable e importante para todo México. La capacitación de maestros es fundamental dentro de cualquier nivel educativo. La Universidad Intercontinental menciona que desgraciadamente muchos de estos docentes arrojan conocimientos erróneos y por lo tanto la enseñanza-aprendizaje está quedando estancada y es difícil enfrentar los desafíos actuales. Esto ha causado una dificultad en el desarrollo de la enseñanza y por lo tanto una afectación en todo el sistema educativo. En otras noticias, surge una brecha educativa. La Universidad Intercontinental nos menciona que uno de los retos más importantes dentro de la educación en México es el acceso a la educación de calidad. Muchos estudiantes dentro del país eh, sufren diferentes dispersidades en cuanto a la calidad de la educación. Por ejemplo, las zonas rurales y marginadas suelen tener solamente los recursos básicos para tener acceso a la educación. Esto los está limitando. Algunas de estas personas no suelen alcanzar un nivel educativo alto y por lo tanto el personal capacitado, el material didáctico, las instalaciones y los recursos no son de calidad. Pausa breve para arrojar los datos del clima. Durante la semana sabemos que el clima fue muy caluroso, arriba de 48 grados centígrados. Esta noche empiezan a caer pingüinos, estamos a -0, abríguense. En cuanto a otras afectaciones, la desigualdad económica está siendo una barrera significativa al acceso para la educación. Dentro de los recursos educativos surgen, así como en los sectores bajos, la falta de acceso a la tecnología, libros, materiales educativos. Esto está limitando las oportunidades de aprendizaje para muchos estudiantes, lo cual está significando una desigualdad educativa. La violencia en las escuelas es otro desafío importante. La inseguridad, el acoso escolar afectan negativamente el entorno educativo. Esto sigue creando barreras de aprendizaje. Y como fue mencionado anteriormente, no solo la desigualdad económica está siendo afectada para recursos tangibles como la tecnología y libros, también en alimentos, en recursos como la salud. Esto está enfrentándose a tener dificultades para concentrarse en sus estudios, en tener una mala calidad en cuanto a la salud, la alimentación, el agua y otros factores que hacen que algunos alumnos puedan abandonar la escuela prematuramente para ponerse a trabajar y ayudar a sus familias. Y bueno, continuamos con un tema educativo. La acreditación y la certificación se vuelve un tema que está en boca de todos. La UNIR menciona que la acreditación y la certificación se convierte en un sello de confianza que asegura que la educación ofrecida tiene validez. Es por ello la importancia de estos dos conceptos, pues dentro de cualquier nivel es una garantía para los estudiantes que tiene significado que están recurriendo a una investigación, a una educación de calidad que contiene el personal capacitado en cuanto también las instalaciones, el material educativo y las planificaciones que se están impartiendo dentro de la institución. Asimismo, la certificación se convierte en una prueba que se otorga al finalizar el curso o el ciclo escolar al individuo, que se refiere al producto, al proceso o al servicio y la capacidad que adquiere el individuo al finalizar sus estudios. Este enfoque busca validar que el estudiante cumple con todos los requisitos específicos y habilidades para ejercer una profesión o un área. Asimismo, el Ministerio de Educación y Formación Profesional menciona
que la evaluación dentro de los sistemas educativos no solamente es una práctica responsable de los docentes, sino también de todo el panorama que atribuye a la educación. Ejemplo, administraciones educativas, el personal docente, los encargados y, por ejemplo, los supervisores, directivos, padres de familia e incluso los alumnos, de lo cual yo estoy de acuerdo, ya que los docentes sí son bien una guía de la evaluación, pero también se necesita la disposición del alumnado, la intervención de los padres de familia, la supervisión y la responsabilidad de todo el demás sistema educativo, como en México la Secretaría de Educación Pública. Pues es importante mencionar que la evaluación tiene un compromiso tanto política, económica y educativa dentro del sistema organizacional educativo. Es toda una cadena, el cual se basa desde un contexto real dentro del aula que influye hacia todo el panorama social y a partir de ello se genera la calidad educativa, así como la mejora continua de las evaluaciones para alcanzar el logro educativo actual. Es por ello que me atrevo a mencionar que tanto la evaluación como la práctica docente, las actividades educativas, es un trabajo grupal, no solamente es una labor docente. Es por ello que la función de los organismos educativos dentro de la evaluación forman parte evidentemente del ámbito educativo, dan a conocer las necesidades e intereses y habilidades de los estudiantes, las necesidades sociales y exponen nuevas prácticas docentes para la mejora continua de la educación, al igual que se mejora la planificaciones dentro de las aulas. La evaluación y los organismos también permiten generar un problema real y enfrentarlo de acuerdo a la investigación y a las intervenciones que según necesite el caso. Es por ello que me atrevo a comentar que la evaluación es un factor muy importante, el cual hemos realizado a lo largo de toda nuestra vida. E incluso es un elemento que se elabora a través de todos los días en cuanto a la vida cotidiana. Y bueno, como la evaluación ha atravesado toda nuestra vida, es indispensable mencionar que esta ha sufrido varios periodos y ha sido tanto un factor de medición, de enjuiciamiento, de rendición de cuentas y también ha sido un elemento para dar a conocer necesidades, propósitos y objetivos. De tal forma que la evaluación ha sido un elemento que se ha utilizado en diversos contextos, como para brindar una función de diagnóstico, ser instructiva, brindarla como una función educativa, autoformadora, así como brindar diferentes panoramas como el ser útil, facilitar informaciones acerca de virtudes o defectos, ser factible para poder utilizar después de esto procedimientos evaluativos que mejoren la circunstancia, ser ética y exacta. Por ello, de acuerdo a las investigaciones actuales de Ana Isabel Mora Vargas, de la Universidad de Costa Rica, de la Facultad de Investigación, nos menciona que la evaluación ha surgido desde antes y ha tenido varios periodos de evaluación, como el periodo pre-Thielarano, el cual nos menciona que la evaluación data aproximadamente del año 2000. Antes, autores como Guba y Lincoln en 1899
en 1989, consideran que este periodo se inicia a finales del siglo pasado y sigue vigente. Y se crea con la aparición de test estandarizados como instrumentos de medición y evaluación que se han caracterizado por centrar la atención de la calidad de la educación en cuanto al rendimiento de los estudiantes e incluso han sido caracterizados como la primera generación de la medición. Esto según Dobles en 1996. El siguiente periodo es el Tilleriano. En los años de la década de los 30, Ralph Tyler presenta una renovada versión sobre el currículo y la evaluación. Este autor nos plantea el modelo de planificación curricular tecnológico, el cual brinda un énfasis a la organización de contenido y estrategias para transmitir la información y evaluar el logro de los objetivos. Para Tyler, la evaluación se determina en cuanto a la medida que ha alcanzado un objetivo. Es por ello que se sugiere como en cuanto a esta teoría o en cuanto a este periodo, enfocarse más en los resultados y en los objetivos propuestos en un programa desde un principio. A esta segunda generación fue llamada descriptiva. Por otro lado, conocimos el periodo de la inocencia. Esto data a finales de la década de los 40 y durante los primeros años de la década de los 50, creada en Estados Unidos. Aquí se hace una expansión de ofertas educacionales y se incrementa la práctica de la evaluación docente y la evaluación educacional. Y este periodo se enfoca en la medición de los resultados. El siguiente periodo data en los años 60. En el periodo del realismo, la evaluación se comienza a profesionalizar y en la educación se plantea como una necesidad para elaborar nuevos proyectos, especialmente en ciencias y matemáticas. Rama en 1989 lo menciona como un proceso que consiste en recoger y formalizar información para ayudar a quienes colaboran con los currículum. Esta tercera generación se le llama de juicio. Periodo de profesionalismo. A partir de los años de la década de los 70 empieza a tomar un auge en la profesión, como la investigación y el control. Por último, el periodo de evaluación. En las últimas décadas, la evaluación se da a conocer como una necesidad de competir por una calidad académica. Se busca el crecimiento cognitivo y el desarrollo personal. Es por ello que, como se mencionó al principio, la evaluación es un factor muy importante que ha surgido a lo largo de toda nuestra vida, en donde se pone en evaluación, en juicio, casi todos los aspectos en donde nos llegamos a encontrar en la vida cotidiana. Por ejemplo, incluso qué ropa nos vamos a poner al principio, qué vamos a desayunar, a dónde queremos ir. Desde ese aspecto estamos entrando en una evaluación. Aplicándolo en la educación es un factor que favorece demasiado a la educación, pues este factor nos permite dar a conocer las necesidades, las fortalezas, qué elementos podemos mejorar dentro de la educación y poder alcanzar una mejora continua y así brindar una educación integral. Así que, conclusión, vamos a retomar un poquito las preguntas que fuimos respondiendo a lo largo del noticiero. Para empezar, en cuanto a los retos y problemáticas que enfrenta la educación, creo que son varios. Para empezar, en cuanto a algunas cuestiones rurales, la educación no suele ser tan efectiva y ni siquiera se les brinda la educación a todos como debería de ser. Esto a causa de alguna falta económica e incluso en los lugares rurales las personas no tienen los mismos alcances económicos en cuanto a la alimentación, el agua potable, sus viviendas, y esto de cierta forma suele ser un factor que perjudica la educación, pues algunos de estos padres de familia
y sus alumnos, o bueno, sus hijos, pues prefieren trabajar y salir adelante por otros medios que estar dentro de una escuela. Así como que algunos docentes no están capacitados ni preparados para tomar en cuenta la nueva escuela mexicana o las nuevas leyes que arroja la Secretaría de Educación Pública en el año 2024. Algunos de estos docentes se quedan con la idea de continuar con programas educativos algo antiguos y seguir con una escuela tradicional, cuando a lo mejor los alumnos actuales prefieren como o tienen más bien otros intereses. Su modo de estudio es otro e incluso las dinámicas, los tipos de enseñanza, las herramientas que utilizan algunas veces ya no son como de tanto interés y solamente se quedan con esta parte de recordar y repetir y no simplemente generar experiencias, pensamiento crítico, la escucha activa, fomentar valores. Esto también puede ser un factor que estanque la educación. Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública algunas veces no se enfoca en cuáles son realmente las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, asaltos, la contaminación. Por otra parte, la certificación y la acreditación suele ser de suma importancia, pues en muchas ocasiones es más que recibir un papel al final del curso. Es también tener la seguridad que en alguna institución estás recibiendo información de calidad, programas educativos actuales, innovadores, que te van a ayudar y permitir después de tu egreso obtener más puertas en el ámbito laboral, así como conocimientos de calidad, una educación integral impartida. Es por ello que como organismo dentro de la evaluación educativa no solamente parten los docentes, es más que nada generar como una función en cuanto a todos los actores dentro del sistema educativo, como directivos, padres de familia, alumnos, que se surja como un grupo en donde todos van hacia una mejora continua. Es por ello que la evaluación educativa ha atravesado un sinfín de periodos, pues gracias a la evaluación se han encontrado nuevas técnicas, nuevas herramientas, nuevos panoramas educativos que fomentan la nueva práctica docente para generar una educación integral y mejorar el ámbito educativo. Y bueno, con tanto tema educativo ya se nos hizo noche, ya nos pasamos de los minutos que teníamos, ya el siguiente programa está por comenzar, entonces dimos una breve conclusión sobre los temas abarcados en este noticiero. Espero les haya gustado. Fue mi primer noticiero, entonces estuvimos un poquito nerviosos sobre los temas abarcados, sobre el diálogo, sobre todo esto, pero creo que lo hicimos bien. Dimos el clima, íbamos a dar igual un comercial sobre cremas rejuvenecedoras, e igual se nos pasó, pero espero que puedan ir a Walmart y las compren. Esto sería todo por mi parte y nos vemos en el siguiente noticiero. Muchas gracias. Descansen y póngame 10.